¿Cómo estimamos la rentabilidad en fraccional? Invertir siempre implica incertidumbre. Por muy detallado que sea un análisis, nadie puede predecir el futuro. Las proyecciones de rentabilidad están sujetas a múltiples factores externos. Condiciones de mercado, regulaciones, inflación, eventos imprevistos, etc. Lo importante no es adivinar el número exacto, sino estar bien informado para tomar buenas decisiones. Aunque no podemos garantizar el resultado exacto de una inversión, sí podemos aproximarnos con lógica y datos a un resultado probable. Una estimación informada se basa en tendencias históricas, comportamiento del mercado, experiencia técnica y una estructura financiera clara. Y eso es lo que construimos para cada proyecto en Fraccional. En este video explicaremos 3 partes clave de las proyecciones. ¿Qué métodos usamos para nuestro análisis? ¿Cuáles son los datos que afectan ese análisis? ¿Y cuáles son los riesgos que pueden hacer que una proyección no se dé como esperábamos? Es un video lleno de información, así que muy atento, no te lo pierdas. Ahora, ¿cómo es que se estima la rentabilidad de un negocio inmobiliario en general? Bueno, depende. El mundo financiero ha desarrollado múltiples herramientas para evaluar y comparar distintas inversiones. Algunas se enfocan en el retorno total, otras en los flujos anuales, y hay otras cuyo foco está puesto en cuánto tiempo te demorarás en recuperar tu capital. Lo importante es entender qué mide cada una y cómo interpretarlas. Entre las más comunes está el múltiplo, o MOIC, el famoso ROI, o retorno, y el cash on cash, o COC. El MOIC, del inglés de múltiplo sobre el capital invertido, te dice cuántas veces recuperarás tu capital al final del proyecto. Normalmente es un número acompañado de una X. Por ejemplo, un MOIC de 2X implica que si inviertes 100, recibes 200 en total. El ROI, o retorno sobre el capital invertido, es un porcentaje que divide todo lo que vas a ganar sobre el total que invertiste, independiente del tiempo. Y el COC, o cash on cash, es el retorno sobre el efectivo. Evalúa los flujos o pagos anuales en relación al efectivo invertido, independiente del valor de la propiedad, créditos o plusvalía, y también se mide con un porcentaje. Estos son indicadores estáticos y fáciles de calcular. Todos muestran retornos agregados o promedios. No entran en el detalle de cuándo se recupera el capital o el riesgo asociado al tiempo. Son perfectos para mostrar resultados en bruto, pero no son muy buenos cuando los pagos son irregulares o hay grandes diferencias de plazo en los proyectos. Por otro lado, existen el cap rate, duration y la TIR. El cap rate o tasa de capitalización se usa normalmente en activos de renta y lo que muestra es la rentabilidad operativa. Es un porcentaje que nace de dividir los arriendos anuales por el valor de mercado de la propiedad. Duration o plazo de recuperación te dice en cuánto tiempo recuperarás tu inversión. Es decir, si puse 100, ¿en cuántos meses o años este activo generará otros 100? Y la TIR, tasa interna de retorno, o IRR en inglés, es la herramienta más completa. Considera todos los flujos en el tiempo y los compara en una única tasa. Es interesante porque es un número que varía en el mismo negocio si esta renta antes o después. Estos son indicadores más dinámicos y están enfocados en el tiempo y la estructura de los flujos. Tiene una visión temporal y estructural un poquito más avanzada. Evalúan no solamente cuánto gano, sino también cuándo y cómo. Por eso son los preferidos en análisis financieros profesionales y en fondos estructurados. Perfecto, pero ¿cuál es uso fraccional? Hasta el 30 de abril de 2025, en Fraccional usábamos múltiplo dividido por años. La estimación que veías en nuestra web hasta esa fecha era una división simple entre el múltiplo o MOIC y la cantidad de años de duración del proyecto. Por ejemplo, un MOIC de 1,2x durante 2 años equivaldría a que cada año crecimos un 10%. Este cálculo era fácil de entender, especialmente cuando todos los proyectos eran de renta y tenían el mismo plazo, pero tiene algunas limitaciones. El MOIC no considera cuándo vas a recibir tus pagos. 2 proyectos que tienen un MOIC de 1.2 pueden tener estructuras muy distintas. Uno podría pagar dividendos mensuales y el otro podría pagar todo al final. Esa diferencia es clave para tomar decisiones de inversión. Por eso, ahora que Fraccional ofrece distintos proyectos de distintos plazos y distintas estructuras, adoptamos la TIR como métrica principal. La TIR refleja el valor del dinero en el tiempo y permite comparar proyectos de distintos plazos, flujos y riesgos. Es una herramienta mucho más versátil y de alguna forma más justa. Evita que un proyecto de desarrollo con grandes números se robe todas las miradas, mientras que hay otro, que quizás es de renta, que puede tener un MOIC menor, pero que en realidad está poniendo desde el día 1 dinero en tu bolsillo. ¿Cómo se define la TIR? La tasa interna de retorno es la tasa de descuento que iguala el valor presente de todos los flujos futuros a la inversión inicial. En simple, mide la rentabilidad real, pero ajustada en el tiempo. La plata hoy vale más que la plata de mañana. ¿Qué factores considera? El monto de la inversión inicial, todos los pagos que recibes, ya sean dividendos, arriendos, etc., el momento exacto en que ocurren esos pagos y el valor final si es que hay una venta o liquidación del activo. Yo sé que es confuso, pero aquí hay un ejemplo simple. Si inviertes 100.000 por 2 años
y recibes 120.000 en total, el MOIC será 1,2x, o un 10% cada año en promedio. Pero no es lo mismo recibir 120.000 en cuotas mensuales que recibirlo todo al final. Aunque el múltiplo sea el mismo, la TIR será mucho más alta cuando recibas tu inversión de manera anticipada. Si recibes tus 120.000 en cuotas mensuales durante 2 años, la TIR será aproximadamente 10,5% anual. Si recibes los mismos 120.000, pero al final del proyecto, tu TIR va a caer a solo el 9,5% al año. Ambas cifras son distintas al 10% anual del múltiplo anualizado, pero no significa que vayas a ganar menos dinero, sino que ese dinero llegará de otra manera. Y si quieres verificarlo tú mismo, te voy a dejar un link acá abajo a una hoja de cálculo para que revises los números. Ahora, para que veas cómo este efecto se da en proyectos reales de nuestra página web, te voy a dejar 3 tablas comparativas de proyectos que financiamos, pero ponle pausa al video para poder revisarlas. Ahora que nos quedó clara la diferencia, falta ver qué factores influyen en el cálculo de la TIR en fraccional. Existen 3 componentes clave de la rentabilidad inmobiliaria. Primero que todo, la plusvalía, que es el aumento del valor de la propiedad en el tiempo. En general, a mayor desarrollo del entorno, mayor la valorización. Y en fraccional la estimamos a futuro con un modelo que considera 3 puntos. Comparables recientes. Analizamos propiedades similares que se han vendido en el último tiempo con datos públicos como el CBR y de plataformas privadas especializadas. Historial de precios. Evaluamos cómo ha evolucionado el valor en esa zona en el tiempo, normalmente con 10 años de historia si es que la data lo permite. Y proyecciones económicas. Usamos datos macroeconómicos como la inflación o la variación del PIB, además de ciertas cosas locales que pueden afectar la demanda inmobiliaria. Y con esta data podemos proyectar de manera responsable incluso propiedades fuera de Chile. Puedes revisar el detalle del cálculo de la plusvalía en el blog específico sobre plusvalía que te vamos a dejar linkeado acá abajo. El segundo factor de la rentabilidad son los arriendos o dividendos. Son flujos que genera tu inversión mientras está activa. Arriendos, intereses o cualquier otra utilidad. Es la plata que te llega al bolsillo antes de la venta del activo. Para estimarlos, usamos los datos del proyecto que nos entrega el gestor. Contratos, estructura financiera, tasa de ocupación, reajustes y otros. Con eso modelamos 3 escenarios: conservador, base y optimista. Y usamos modelos de simulación, como el método Monte Carlo, para estimar el rango de posibilidades del negocio. Luego proyectamos los ingresos esperados y descontamos todos los costos operativos, financieros y, claro, nuestra comisión de administración. Para más información sobre comisiones, hay un video específico al respecto que puedes ver acá. Y finalmente está la variación de divisas y la inflación. En Chile, los proyectos inmobiliarios se valoran en UF y su variación se actualiza automáticamente en tu portafolio cada día. Para estimaciones futuras, usamos proyecciones de inflación basadas en datos históricos. En proyectos internacionales, eso sí, como su variación depende de otras monedas, no hacemos estimaciones previas. En cambio, reflejamos su impacto real en tu portafolio cada día. Por eso, verás cifras de rentabilidad que dicen X% más USD u otra moneda, indicando que hay una variación en tu rentabilidad que está sujeto al tipo de cambio. Y así llegamos al número de rentabilidad anual que ves en nuestros proyectos, que es básicamente un agregado de todos estos factores. Pero es importante recordar que tanto la variación de la plusvalía como la inflación son estimaciones construidas con los mejores datos disponibles en el momento del análisis y pueden cambiar. Por eso, siempre debes considerar que existen riesgos en toda inversión. Lo más importante es que tú, como inversionista, tengas la mayor cantidad de información posible sobre nuestros supuestos. Así, podrás tomar tus propias decisiones y evaluar si es que nuestros escenarios te hacen sentido. Y ahora, para aclarar, ¿cuáles son los riesgos que existen en la inversión inmobiliaria? En Fraccional hacemos grandes esfuerzos por entregar proyecciones realistas y gestionar bien el riesgo. Pero como toda inversión, los proyectos inmobiliarios pueden rendir por debajo de lo esperado o incluso generar pérdidas. Estos son algunos de los riesgos más comunes según distintos tipos de proyectos. Todos tipos de proyectos que puedes encontrar en nuestra plataforma. En toda inversión te puede afectar el tipo de cambio. El retorno puede variar según suba o baje la moneda local del proyecto. Además, la plusvalía siempre puede ser menor a lo esperado. Para proyectos de renta existen riesgos como la vacancia, es decir, que la propiedad pase meses sin arrendarse, o costos inesperados como reparaciones, mantenciones, cuentas impagas, etc. En proyectos de desarrollo o que impliquen construcción, que son muy sensibles al tiempo, pueden ocurrir retrasos en las obras. Problemas con permisos, los proveedores o incluso el clima puede afectar los plazos. Asimismo, ventas más lentas o con descuento pueden ser un problema. Si el mercado no responde como se esperaba, las unidades pueden tardar en venderse o incluso necesitar rebajas. Cuando se trata de proyectos de deuda, siempre está el riesgo del incumplimiento de pagos o que la garantía no valga suficiente. Pero recuerda, estos riesgos son los que te permiten rentabilizar tu dinero. El riesgo nunca desaparece, solo se desplaza. Y en Fraccional hacemos un gran esfuerzo por presentar proyectos con fundamentos sólidos. De todas formas, te invitamos a revisar en detalle cada ficha y su nivel de riesgo antes de invertir. Si quieres más información sobre riesgos, una vez más,
puedes revisar nuestro blog. En resumen, ¿cómo se calcula la rentabilidad en fraccional? Usamos la tasa interna de retorno porque es una herramienta clara, moderna y comparativa. Te permite evaluar todos los proyectos de fraccional con una misma vara, considerando su duración y sus diversas formas de pago. Además, te permite comparar tu inversión en fraccional con cualquier otra alternativa, como acciones, criptomonedas, fondos, etc. Todo con una misma unidad de medida. Y recuerda, si notaste que la rentabilidad de uno de tus proyectos cambió en abril de 2025, no te preocupes. No significa que ganarás menos dinero, solo que ahora usamos un método más profesional y justo. Las estimaciones del proyecto siguen siendo las mismas. ¿Tienes más preguntas? No dudes en dejarlas en los comentarios para que todos puedan ver nuestras respuestas. Y si quieres un trato un poquito más personal, entra a nuestra página web y busca esta burbujita de chat. Ahí nuestro equipo, NoRobots, están disponibles para ayudarte. Así que nos vemos en fraccional.cl.